Buenos días, doctor Héctor López. Primero que todo, agradecerle por estar con nosotros el día de hoy, compartir este espacio. Sabemos que pues, el doctor Héctor López tuvo la oportunidad de conocer al profesor Camilo Orbes. Es por eso que el día de hoy queremos conocer más acerca de su historia, cómo inició él como coleccionista de estas piezas arqueológicas. Tenemos unas cortas preguntas para conocer un poco más acerca de él por medio de usted, profesor Héctor. Primero queremos saber quién era Camilo Orbes Moreno. Bueno, buenos días. Camilo Ordes Moreno había nacido en Pupiales, San Juan Bautista de Pupiales, más o menos en 1939, si mal no estoy. Él tenía un tío en la comunidad de La Salle y ese tío lo vinculó mucho con la comunidad. Pero el primer cargo público que él tuvo fue como director de la Casa de la Cultura de San Juan de Pasto. Y de allí se hizo conocer a nivel nacional de muchas personalidades de la ciencia, la antropología, la arqueología y la literatura, porque entre otras cosas él era muy aficionado a la compra y venta de antigüedades. Después que su tío Antonio Moreno Belalcázar lo invitó para que perteneciera a la comunidad de La Salle, él más bien se vinculó a la comunidad de los padres salesianos y llegó hasta filosofía. Se retiró por problemas de salud, pero tuvo una gran formación con los salesianos en latín y en griego y en humanidades. De allí entonces se retira y vuelve a trabajar con La Salle, trabaja en los colegios nocturnos, trabaja como profesor de literatura, y yo lo conozco en 1984 en la Universidad de La Salle, en la sede del centro. Ahí me lo presentó el hermano Daniel, él frecuentaba la oficina del hermano Daniel. En ese momento Camilo ya era profesor de latín y griego del externado y al frente de La Salle dictaba unos cursos los sábados para intelectuales o personas que quisieran ir allí a estudiar latín y griego. Fue un curso que dictó durante muchos años el latín y el griego. La gente iba allá y los pensionados y a veces matemáticos y demás. Esa fue su vida. Ese pues es Camilo. Camilo era un hombre culto, leía mucho, era un profesor muy simpático, ¿no? Tocaba muchos temas del saber y perteneció a esa época de colombianos en que publicaban por publicar, sin rigor científico, sin criterios, ¿no? Lo importante era tener libros publicados, ¿no? Así no tuvieran lectores. Recuerden ustedes que García Márquez decía que un escritor se mide más por los libros que deja de publicar que por los que publica, ¿no? Porque a veces se publica tanta basura que verdaderamente no es necesario. Camilo era de ese estilo, él le publicaba cosas y poesías y una cosa y la otra, de la poesía pasaba a la historia de la antropología, en fin, esa era él. Ustedes saben que de los hermanos de Santa Teresa, uno de ellos está enterrado en Pasto, de la madre de la doctora de la iglesia, Teresa de Ávila. Hernando está sepultado en la Catedral de Pasto. Y ellos estuvieron encomendados allí, tuvieron encomiendas, y alguna enciclopedia dice que muchos descendientes de Nariño en la República de Colombia dicen ser descendientes de Santa Teresa, cosa que es cierta. Pues Camilo afirmaba eso, ¿no? Decía que era descendiente de Santa Teresa y además que era descendiente de Belalcázar. Y bueno, de todas maneras, pues pero es común, gente culta, decir eso, que de pronto puede serlo, ¿no? No es nada raro porque, pues yo sé de dos hermanos de Santa Teresa que estuvieron en Nariño. Él decía que los 7 hermanos estuvieron en Nariño, en Colombia, posiblemente, ¿no? Pero bueno, eso eran cosas obsesivas que él tenía y que lo hacían a veces tan simpático y tan agradable para conversar con él. Entiendo. Maestro Héctor, ¿y usted tiene conocimiento de qué inspiró al profesor Camilo a iniciar esta colección de piezas arqueológicas? Bueno, él era muy aficionado a las antigüedades, así fueran libros, monedas, cualquier cosa. Era muy aficionado a cosas que fueran cosas viejas, ¿no? Y a veces las vendía, otras veces las guardaba. Pero, por ejemplo, lo que a él lo aficiona a la arqueología es la época de la huaquería en Ipiales. Es que en Ipiales y en Pupiales hay una época en que encuentran unas tumbas y los huaqueros se van a Pupiales
Y recuerden ustedes que una de las piezas más grandes de oro que hubo en el Museo del Banco de la República era de Ipiales, de Pupiales, que entre otras cosas se perdió, se la robaron. Fue un escándalo por ahí en la década del 70 por una pieza que se pierde allá, de oro, siendo director del museo Luis Barriga del Diestro. Bueno, entonces en la euforia de la guaquería, Camilo va y lo reciben y entonces él es un hombre importante, lo reciben con mucho respeto porque ya ha salido de la provincia, y él comienza a hablar con los guaqueros y esos guaqueros que están llegando de Quito, llega mucho, y en ese momento se vendían la cerámica se podía vender, hoy no se puede hacer eso. Él vendió muchas cerámicas y entre otras cosas, Camilo tenía un quipú inca. Ese quipú posiblemente lo negoció con un guaquero peruano que había llegado hasta Ipiales. No se sabe con quién negoció ese quipú en Bogotá. En todo caso, semejante reliquia pues desapareció. Pero Camilo, después de que vendió algunas poquitas piezas, no volvió a vender más. Y la idea de él era tener como o un gran museo o tener una gran colección para venderla. Entonces comienza a comprar piezas en Nariño con los guaqueros y va armando su colección y la va guardando y la va guardando, y después se le ofrece la colección para venderla a muchas personas, y yo fui uno de los que les dije que no se podía vender porque la ley ya lo prohibía. Él decía que la podía vender, intentó por todos los lados a venderla en Colombia, la ofreció a muchos sacerdotes, a muchas empresas, creo que al Banco de la República se la ofreció, a Pedro Restrepo se la ofreció para Casa Marqués de San Jorge. De todas maneras, pues no interesó la colección porque no tenía documentación. Eran como unas piezas ahí aisladas, y yo también le dije a él eso, ¿no? Le dije que esas piezas sin documentación y sin información me parecían que no eran como muy importantes. Pero la afición para su pregunta de la guaquería, de conservar cosas precolombinas, nace por ese movimiento de guaquería que hay allí en Ipiales y en Pupiales. Entiendo, sí, señor. Y doctor Héctor, en este caso, ¿usted sabe en qué precio compraba el profesor Camilo Orbes estas piezas que usted me menciona? Bueno, él las compraba a veces baratas y a veces costosas, ¿no? Depende del vaquero, ¿no? Habían vaqueros muy, muy acreditados que se hacían al frente del Museo del Oro, donde está hoy el Banco de la República. Ese era el famoso, dice que espera.